dejo grabado al tiro. Hoy día vamos a terminar la parte que me interesaba de los textos expositivos. Les mandé la invitación con texto argumentativo, pero no sé si vea realmente los textos argumentativos. Yo creo que vamos a alcanzar a ver la introducción de los textos argumentativos porque me quedaba algo sumamente importante del expositivo que casi, casi se me olvida, ¿ya? Por lo tanto, vamos a abrir nuevamente el documento para que le echemos la miradita. Chicos, también lo otro, no voy a mandar una guía para el jueves porque creo que es muy encima para que ustedes desarrollen, sino que la guía de desarrollo para que podamos practicar esto se las voy a mandar precisamente después de la clase el jueves para que tengan ahí todo el fin de semana y la puedan desarrollar y la podamos conversar, evaluar, ¿verdad? Y aclararles las potenciales dudas que tengan. Bueno, habíamos alcanzado a hablar un poquito de lo que era el último, que era el reportaje, en donde les dije, harto ojo, que el reportaje es un texto total muy parecido cuando vimos el texto informativo en los anteriores. ¿Por qué un texto total? Porque reúne toda la información posible, fotos, videos, entrevistas, opiniones y todo lo que pueda hacer para que precisamente el emisor te entregue toda la información sobre ese hecho acontecido. ¿Ya? Y una de las cosas que me interesaba mucho es que tuvieran cuidado con el concepto del reportero. ¿Por qué? Porque el reportero es el tipo que tiene jinetas, es el mejor periodista, generalmente se caracteriza por tener una larga trayectoria en un medio periodístico y por otro lado por ser uno de los grandes especialistas. Tengan mucho ojo con eso, porque de repente en Chile nosotros, ¿cuál es el problema? Que utilizamos los términos y las palabras y todo al azar, así a lo que nos parece. Y muchas veces, sobre todo lo que escuchamos programas deportivos todavía en la radio, podemos perfectamente escuchar, ya, y ahora nuestro reportero va a ir a las duchas a entrevistar al deportista. Y de repente, ¿y usted cómo hizo el gol? ¿Le pareció un buen gol? Es un reportero chiquillo, es un notero, es un periodista de entrevista, sino que el reportero es totalmente el tipo más avesado, es como Clark Kent, Luisa Lane, ¿dónde estaban ellos metidos? Donde las papas quemaban, ¿verdad? Y sacaban artículos largos de interés masiva. Por eso es que cuidado, chiquillos, con ese Profe, término. Spider-Man podría ser la primera, sí, po, No, porque ¿no? Spider-Man es un fotógrafo solamente, Ah, ya. no es reportero. Clark Kent, Luisa Lane, si hablamos de cómics, son los Sí. reporteros. Y fíjate que están donde hay terroristas, donde hay bombas, donde hay ataques de monstruos, y sacan toda la información posible. ¿Ya? Por eso decíamos que los reportajes muchas veces constituyen segmentos apartes. Antes Informe Especial no estaba metido al final del noticiario, sino que era un programa aparte. Y generalmente eran como, a veces hasta los dividían en tres distintas temáticas. ¿Mm? En La Mira, aquí en vivo, son programas apartes y son reportajes porque necesitan de mucho tiempo, ¿verdad? Y de mucha preparación para esa información que se va a entregar, ¿ya? Por eso es que ojo con el reportaje. ¿Y por qué les digo? Porque este es un muy buen texto para entregárselo a ustedes en una prueba relativamente extensa, en donde, recuerden ustedes, las noticias son breves, las crónicas pueden ser un poquito más extensas, pero no tanto. En cambio, un reportaje perfectamente lo pueden entregar para que tú vayas respondiendo sobre la base de él. Así que atentos con eso. ¿Ya? Bueno, esos eran los textos. Ya vamos a ver otras cosas, pero por ahora esos son los primeros que nosotros vamos a revisar. ¿Ya? Ahora, me interesa que hablemos de esto que nos había quedado en el tintero y que eran las modalidades expositivas, o mejor dicho, las formas como un emisor te va a entregar la información. ¿Verdad? Como dice ahí, formas de entregar la exposición. Ah, esta guía también se la voy a hacer llegar ya, por si acaso, para que la tengan como resumen. Chicos, es sumamente importante volver un poquito al meollo del asunto y decir, oye, recuerda que estamos viendo los textos en pureza,
que entregan información. Por eso es que les llamamos expositivos, porque la prioridad que tienen ellos es entregar, difundir la información. Y ya sabemos que la información para nosotros es crucial, porque es nuestra piedra base para obtener el conocimiento. Y precisamente eso es lo que hace, desarrolla el conocimiento. Y para poder hacer todo lo demás, todo lo que queramos en nuestro mundo, dominarlo, ¿verdad? Necesitamos primero informarnos. Por eso hay muchos eslogans que son interesantes. El que no tiene derecho, el que no se informa no tiene derecho a opinar, por ejemplo, cuando te dicen los medios de comunicación. Una persona que no está opinada no, no puede opinar. Tienen toda la razón, porque en el fondo primero sepamos sobre algo y de ahí lo podemos empezar a trabajar. Ahora, hay muchas formas de entregar la información. Te la puedo entregar como líneas, igual que una receta, así paso por paso. O te lo puedo entregar linealmente, ¿verdad? Como una especie de narración, etc. La información se entrega de muchas maneras, como ustedes ya lo saben. Hablamos de las boletas, hablamos de manuales para, no sé, pues, codificar un televisor, un manual para construir o armar algo, da lo que sea. Lo importante es que hay 5 formas de entregar la información que son clave. Y esto se los van a preguntar a ustedes, porque en el fondo les van a preguntar cómo está estructurado el texto, de qué manera está estructurado ese texto informativo o expositivo, ¿verdad? O te pueden decir directamente cómo entrega la información ese texto. O incluso en un texto más largo, pueden preguntarte, el párrafo 1 dispone dispone la información de tal manera, o te preguntan de qué manera, te das cuenta, y ahí tú tienes que estar súper clarito. ¿Ya? Veamos el primero. El primero siempre va a ser causas-consecuencias. Pueden ser inversos, puede ser primero la causa, después la consecuencia, o te pueden tirar la consecuencia y después la causa. Da lo mismo en ese sentido. Muchos hablan de formas expositivas causales, porque da lo mismo dónde está la causa, si es primera o es segunda. Estamos ordenados para poder entender esto. Cuando nosotros sabemos que se lanzan las causas y las consecuencias, o las causas y los efectos, ¿ya? ¿Verdad? Una situación X determinada va a provocar una serie de efectos que podrían resolverse en una solución, como en una posible solución, o bien como en una simplemente no solución. Lo importante es que hay efectos. ¿Por qué es tan importante que te entreguen la información con la causa y la consecuencia? Porque el emisor que te entrega causas y consecuencias te quiere entregar la información sobre un hecho en forma completa. Ojo con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque ocurre que ustedes muchas veces han escuchado en los términos como manipulación, tergiversación o directamente mentira frente a la información, ¿o no? Y precisamente tienen que ver mucho con esto, porque ocurre que si yo soy, entre comillas, mañoso con respecto a esto, me podría dar cuenta de algo, que a mi conveniencia podría saltar algún paso, o bien solamente te tiro causas y doy por hecho que a lo mejor tú sacas las consecuencias, solamente te hablo de la consecuencia, sin determinar la causa. A ver, veamos, por ejemplo, un simple ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, Charles Baudelaire, el gran poeta francés, ¿verdad? Simbolista, es simbolista incluso, él sufría de graves problemas económicos y para superar estos problemas económicos tuvo que hacer pequeños artículos en revistas y diarios, cosa que no le gustaba. ¿Lo entendieron? La pregunta sería, Eh, ¿cómo solucionó Baudelaire sus problemas económicos? con el trabajo en la revista Perfecto. Ahí hay una causa y una y una consecuencia. consecuencia, porque no le gustaba. Correcto. Hay muchas cosas que yo también podría tomar como ejemplo. Siempre nos enfrentamos a las causas y consecuencias cada rato. Oh, estuve parado bajo la lluvia 2 horas, en consecuencia me resfrié. ¿Se dan cuenta? Causas
efectos. Siempre hay conectores, por eso es que se enseñaban también los conectores, para poder entender cuáles son esas cláusulas. El por qué siempre te explica. Cuando tú utilizas un porque, ¿verdad? No, la luna es blanca, porque yo la veo de ese color. Vas explicando, pero a la vez da la consecuencia de una cierta razón. ¿Se dan cuenta? Pero en el fondo es algo que nosotros habitualmente hacemos. ¿Qué es lo que desconocemos frente a esto? Que precisamente muchos medios de comunicación, o muchos, pueden entregarte solamente las consecuencias. La clase pasada incluso hablamos, ¿verdad?, del caso del Tila, el caso del Chacal de Nahuel Toro, etcétera. Y fíjense, los medios de comunicación lo hacen. De repente, oh, bueno, ahora veamos lo que está pasando. Pero, por ejemplo, si nosotros nos pasamos, como muy bien uno de ustedes trabajó eso, oye, el Tila, asesino, violador, uno de los grandes psicópatas y más peligrosos de este país, ¿verdad? Y todos, ¿qué queríamos? Matarlo, que vuelva la ley, la pena de muerte, para hacerlo peor este compadre porque era re malo. Y nos quedamos con ese hecho, entonces todos nos hicimos la formación de una opinión, que el tipo es malo y porque es malo hay que matarlo. ¿Se dan cuenta? Pero de repente algunos empezaron a qué hacer, a buscar a buscar por atrás. Oye, pero este compadre es malo porque es malo. Y después se dieron cuenta que este chico era un tipo muy inteligente, era un tipo muy creativo, era realmente una pequeña joya en bruto que bastaba con pulirla y iba a brillar. Pero ¿qué ocurrió? No tuvo ese pulimiento, todo lo contrario, lo ensuciaron, tuvo abusos, tuvo penurias, tuvo violaciones, hubo de la política social en Chile, etc. ¿Qué provocó eso? Provocó, lamentablemente, Algo negativo, malo. la consecuencia de un individuo malo, nefasto para la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación, claro que te dieron las consecuencias, claro que te mostraron un hecho negativo, pero nunca hablaron de las causas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes las causas y las consecuencias, significa que adquieres la información completa y tu perspectiva de pensamiento, de reflexión, cambia absolutamente. ¿Ya? ¿Me entienden? Igual que mago, causas, consecuencias, como mago podemos taparlas. ¿Para qué? Para entregar solamente lo que yo quiero que tú sepas, no necesariamente lo que es verdad. Por lo tanto, harto ojo con eso. Lo mismo pasa, fíjense, ahí en esos casos, que muchas veces los medios de comunicación lamentablemente están, te tiran las consecuencias, pero no las causas, nos quedamos con una idea formada, o mejor dicho, deformada de una situación. Pero también perfectamente puedo evitar las consecuencias. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes los refranes, no, curado manejo mejor? Yo, profe, ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces? No, curado manejo mejor. ¿Y cuáles son las consecuencias? el choque. Tortazo, accidente, etcétera. O los jóvenes, no, nosotros ahora que se acaba la cuarentena, vamos a ser libres. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Infectarse. ¿Se dan cuenta? Brote. Infectar a otros, a gente que uno quiere. ¿Se dan cuenta? Si a lo mejor ustedes que son jóvenes no deberían tener miedo a infectarse, pero el problema es que pueden infectar a otros que no necesariamente son viejitos, sino que tienen alguna enfermedad de base. Chuta. Dime, ¿me vas a hacer una pregunta o no? ¿No? Ya. Entonces, ojo, chiquillos, es muy simple, son textos muy fáciles de pillar, causa y consecuencia. Siempre fíjense que si están entregando la información con la causa y la consecuencia, el emisor te está entregando la información completa. Si no está en la causa o no están las consecuencias, no te está entregando la información completa. ¿Por qué? Porque seguramente está dirigiendo la información. ¿Estamos? Enumeración descriptiva. Es otra forma de entregar la información, sumamente importante. Perdón, por lo tanto, causa y consecuencia
Esa es su gran validez, porque la información, perdón, estoy medio resfriado, la información entregada es completa. Esa es la gran gracia de hacerlo. Se entrega información completa y ojalá, verás. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la enumeración descriptiva? ¿Qué es enumerar? Enumerar 1, 2, 3, 4. Ordenadamente se te va entregando distintas ideas, ¿ya? Pero ¿cuáles son esas ideas ordenadas, organizadas que te entregan? Son descripciones. También es muy habitual para nosotros, sobre todo si queremos describir, ¿verdad? Un objeto, persona, a otro interlocutor. Oye, ¿cómo es tu casa? No, mira, mi casa es grande. Cuando tú entras, tiene un antejardín con flores súper bonitas. ¿Sabéis qué? La casa es espaciosa, tiene tejas coloniales. Por dentro el living es bastante amplio. Ahí está adornado con cosas bonitas. Después llegáis al fondo, está el patio trasero, en donde hay más jardines, súper lindo. ¿Te das cuenta? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Vas entregando una serie de elementos. En el fondo, es lo que yo les digo, es el rompecabezas que nosotros muchas veces armamos para entregarle información a otro. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, también es una información, al igual que la anterior, bastante completa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿qué tal si yo no soy tan descriptivo? O mis competencias, ¿verdad? Como emisor, no son tan buenas para describir. Ahí está la gran problemática, porque precisamente, chiquillos, no los quiero prejuzgar, pero se ha demostrado que el estudiante que egresa hoy de cuarto medio no tiene las competencias mayores de descripción, tiene competencias muy simples de descripción, y en todo ámbito, y en todo ámbito. Por eso es que en la universidad van a intentar suplir todas esas carencias que tengan. Por eso es que muchos chicos que salen del colegio, entran a la universidad y dicen, no, bro, nada que ver. Yo ahora sí que estoy estudiando. Yo ahora sí que estoy aprendiendo. No, es mucho, profe. Porque realmente lo que hace la universidad, y lamentablemente, también, sobre todo el primer y segundo semestre, es suplir todas las carencias que tú traes. Y obviamente relacionada con el objeto de disciplina que tú estás estudiando, o sea, con tu profesionalidad. Por lo tanto, es interesante las descripciones. Ahora, también, perfectamente nosotros, como seres humanos, al tener desconocimientos, muchas veces llenamos con mentiras. Y puede perfectamente que nuestras descripciones no sean de la calidad o las descripciones que hacemos no sean correctas. ¿Alguna vez han jugado al teléfono o no? A ese juego del teléfono que te cuentan una mini historia o una situación, después tú se la tienes que contar a otro, el otro se la cuenta a otro, y así en una cadena de relatos, y al final le llega el primero que elaboró la información y le llega totalmente distorsionada. ¿Se han dado Ah, cuenta de sí, eso? po. Sí. Puede pasar, puede pasar. Si yo no soy preciso, no soy claro, no tengo toda la información, puede ocasionar el mismo fenómeno y describir un objeto, bastante malo, bastante endeble. Por lo tanto, también tienen que estar súper claritos. Si yo voy a enumerar descriptivamente, que sea muy detallado posible, que sea lo mejor para que mi interlocutor se haga una idea del objeto o persona que yo le quiero entregar. Son competencias, chiquillos, son habilidades que hay que desarrollar. ¿Me entienden? ¿Les quedan claras las dos primeras? ¿Hay alguna duda? Profe, la numeración descriptiva persona igual se pueden describir también, ¿cierto? Sí, pues, sí, Sí, pues, ah, ya de persona, todo. Ah, ya. persona, personaje. María Ah, es ya. una mujer muy hermosa, tiene el pelo largo y de color castaño. Sus ojos son muy oscuros y su tez blanca. ¿Te das cuenta? Voy armando el rompecabezas para que alguien se haga una idea. Esa es la gracia, por Exacto. ejemplo, en la literatura. Muchas veces se cuestionan a escritores
Porque no, son muy descriptivos. Pero es que muchos escritores, precisamente cuando son muy descriptivos, es porque quieres que tú imagines al callo el personaje, porque un valor importante tiene la descripción. Nunca miren a huevo descripción en literatura, por ejemplo. ¿Mm? Porque algo están haciendo. ¿Mm? Ya, ahí tenemos las dos primeras. Las dos primeras yo te diría son las más habituales que nosotros trabajamos. Son súper habituales, son muy conocidas por nosotros. Las desarrollamos a cada rato cuando nosotros queremos entregar información. ¿Ya? Solo que a veces se nos escapan esos pequeños detalles. No sabíamos que la primera hay que entregar la causa y las consecuencias. Y ser realmente organizado en eso para entregar una información completa. Que la enumeración descriptiva también se entreguen los elementos bastante bien descritos para que el otro se arme el rompecabezas en forma cabal. ¿Ya? Pero lo curioso es que nos vamos a encontrar con un tipo de entrega de información que tiene que ver con las comparaciones, ¿ya? Pero lo primero que les voy a explicar es que no se trabajan todas las comparaciones acá, ¿ya? Sino un tipo de comparación. Para eso sacarles un mito, porque de repente cuando a ti te hablan de comparación, piensas en una sola idea. Generalmente cuando a ustedes se les enseña comparaciones, solo piensan en analogías. ¿Y qué es una analogía? Una analogía es cuando tú comparas dos o más elementos, pero que tienen cosas iguales. O sea, si yo tomo una silla, por ejemplo, la del profesor, con la silla del estudiante, las típicas que tienen brazos, digo, ambas tienen cuatro patas, ¿sí? Ambas tienen bases, ¿sí? Ambas tienen respaldos, ¿sí? Ambas son de madera y metal, ¿sí? ¿Qué comparé? Lo que tenían de igual. ¿Se dan cuenta? Eso, cuando son iguales, nosotros le llamamos analogía. Eso significa análogo, similar o igual. ¿Se dan cuenta? Pero muy pocas veces le enseñan que existe el contraste. Cuando comparamos cosas, curiosamente por sus diferencias, por lo distintas que son. Mira, la silla del profesor no tiene brazo de apoyo. Primera diferencia. La silla del profesor generalmente es un poquito más grande que la del estudiante. Segunda diferencia. La silla del profesor es más oscura que la del estudiante. Tercera diferencia. La silla del profesor no tiene para guardar libros o la rejilla donde se dejan libros, como el caso de los estudiantes. Cuarta diferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué comparé de dos elementos? Lo que no tenían de igual. Y eso, cuando yo comparo las diferencias, se llaman contraste. ¿Ya? Es sumamente importante que entiendan eso, porque aunque ustedes chiquillos no lo crean, el contraste es una forma, magnífica forma de entregar información por medio de la diferencia. Parece que hay varios chiquillos que no pudieron conectarse. Espérenme un cachito. Sí, chiquillos, en Curacaví se cortó la luz en algunas partes, ¿ya? No sé si algunos tienen problemas. Ahí les puse, igual estoy grabando las clases. Chuta, qué mala. Ya, algunos están sin luz, así que vamos a tener que... Me llamaba la atención por qué se estaban bajando rápido. Ya, bueno, filo. Niños, pucha, la clase fue una... Ya, bueno, como les contaba entonces, curiosamente, por contraste, tú puedes entregarle la información a alguien, ¿ya? Es más, a mí me gusta mucho leer textos un poquito más antiguos, de repente me doy esos gustitos. Y yo siempre le contaba a mis alumnos que me encontraba algo muy especial en los textos de cronistas,
de los cronistas que venían en el proceso de descubrimiento y conquista americana. Porque es verdad, cuando llegan los compadres a América, no es mentira que llegan a un nuevo mundo, sino no es una exageración. Muchos dicen, no, eso es demasiado hiperbólico. No, no es una exageración. Es como si nosotros fuéramos a otro planeta y encontráramos vida totalmente distinta. O sea, los españoles, y cada vez hay menos. Chiquillos, parece que se le está cortando la luz en Curacaví. ¿Qué hacemos? Ops, ops, espérenme un poquito. Oh, sí, a varios se le está cortando la luz y el internet. Bueno, en todo caso estoy dejando la clase grabada, así que la interactividad va a ser media poca. ¿Ya? Entonces, como les contaba, chiquillos, yo puedo entregar información trabajando la idea de la diferencia. Como les decía, muchos cronistas lo hicieron. Cuando llegaron acá, piensen ustedes, habían animales nuevos que nunca habían visto. ¿Cómo les das la información de un animal que tú no conoces, que no conocías? Por ejemplo, ¿qué tal si tú logras ir a otro planeta y ves una nueva forma de vida? ¿Cómo? Y no tenéis celular, no tenéis máquina fotográfica, filmadora, sino que solamente lo haces con tu oralidad. ¿Cómo podrías realmente darle la información a él? Difícil. Tendrías que describirlo, pero ¿qué elementos tomarías para poder describirlo? ¿Se dan cuenta? Muchos españoles, algunos cronistas españoles geniales, lograron resolver este problema. Por ejemplo, se dieron cuenta que en la zona andina, incluso más allá de Perú, ¿verdad? Gran parte de Centroamérica, había, había un alimento que era indispensable para la dieta de los indígenas, que era la yuca. No sé si alguien de ustedes conoce la yuca, ¿no? Ahora que tenemos harta inmigración peruana y harta yuca, por suerte. La yuca. Y no sabían, se dan cuenta que la yuca era fundamental como alimento. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a establecer un concepto de contraste con respecto a la yuca para poder entregarlo. ¿Y qué decían? Decían, comenzaron de la siguiente forma. Aquí viene la comparación. La yuca es un tubérculo al igual que la papa. Fíjate la comparación que hicieron. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Yuca, papa. Te imaginaste dos papas. ¿Te das cuenta? Ahí viene la primera, la comparación. Yuca, papa. Perfecto. Pero ahí viene a empezar a compararse las diferencias para entregarte lo que es la yuca. Mira, la yuca es un tubérculo al igual que la papa. Sin embargo, esta es mucho más larga, ya no es como la papa común, es mucho más larga, llena de raíces, muy distinta a la papa, que al cocerla es mucho más dura y su sabor mucho más dulce. ¿Te diste cuenta, no? ¡Ah! Es como un camote. Hoy lo podemos decir así, pero ¿cómo lo hacían antes? Lo primero que tomaron fueron dos cosas a la mano para poder diferenciar. Lo hacemos a cada rato. ¿Mm? Lo hacemos a cada rato. Fíjate, yo siempre también molesto. Generalmente las chiquillas son buenas para describirle a la amiga el pololo, po, ¿cierto? Entonces la niña quiere saber cómo es el pololo de la amiga, si no tiene foto, no tiene nada. Le dice, oye, pero ¿cómo es tu pololo? Mira, imagínate a Brad Pitt. Ya, se imagina a Brad Pitt. Con 50 centímetros menos. Ya. Moreno. Ya. Con la nariz más gruesa. Ya. O sea, te das cuenta que el pololo no es Brad Pitt en el fondo, pero en el fondo, ¿qué quiso decir? Era un ser humano, con dos ojos, una nariz, dos orejas, no sé cómo. Nosotros hacemos mucho ese ejercicio, aunque no lo crean. Nosotros, mira, imagínate tal cosa, ya,
y después le empieza a entregar las diferencias. Entonces, ¿qué logras con eso? Particularizar las características de un objeto que de otra forma sería difícil de entregar. Es genial, es un método genial. Realmente es un método que ha sido desarrollado inteligentemente y que obviamente desarrolla nuestra inteligencia. Por lo tanto, recuerden, las comparaciones, contrastes, son fundamentales. Nosotros contrastamos constantemente, no hacemos solamente similitudes. Separamos, por ejemplo, las aves de los peces, las aves de los peces de los mamíferos, se dan cuenta, el hombre de la mujer, ¿verdad? Vamos separando, nos gusta separar. Pero ¿por qué separamos? ¿Por qué hacemos los contrastes? Para entender las diferencias. Y fundamentalmente lo que hace esto es darte a conocer un objeto que de otra forma sería muy difícil de entregar. Claro, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero uno dice, pucha, algo malo tiene la tecnología, hoy este celular que tú, el celular podés grabar, sacar fotos, hacer lo que quieras. Pero ¿qué pasaría el día de mañana si no pudiéramos tener un celular? No pudiéramos tener una filmadora, no pudiéramos tener una máquina fotográfica, no tenemos la foto, la imagen para entregársela al otro. Recurrimos a nuestro reservorio intelectual. Y una de las formas de entregar la información, como les decía, es la comparación contraste. ¿Ya? ¿Y por qué no pescamos tanto la analogía? Porque ya se van a dar cuenta que la analogía la trabaja mucho la argumentación, no la exposición. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les queda claro? ¿Sí? Ahora somos poquitos. Voy a cantar, yo tenía 10 perritos. Estaban todos al principio, murieron todos. Uf. Bueno, así es la vida. Ya. ¿Cuál es la otra forma de entregar información? Que no es tan particular, yo creo que es un poco obvio para ustedes, pero igual hay que hacerle algunos retoques. Que es la temporal. Algunos también te hablan de cronológico. Cuidado, no es tan así. Es más que nada temporal. Lo que más me interesa de lo temporal es lapsos de tiempo. ¿Qué significa? Que haya un transcurrir. A eso nos referimos. Un transcurrir. Muchos elementos te entregan información pensando en la temporalidad. Las recetas de cocina utilizan perfectamente esto. ¿Cómo hacer huevos fritos? Disculpen la receta. ¿Cómo hacer huevos fritos? Tome 2 huevos, ¿ya? Tenga una sartén con aceite caliente, ¿ya? Estrelle los huevos frente a la sartén, estrellarlos, no estirarlos, quebrarlo y echarlo. Listo, lo eché. Espere 3 minutos para que se frían. Ahí comenzó el transcurso de tiempo. 3 minutos. Una vez que están fritos, sáquelos y póngalos en un plato y dejen enfriar por 1 minuto para que no se quemen. ¿Te diste cuenta? Nuevamente transcurrió el tiempo. Esa es la gracia, el transcurrir. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos textos literarios, bueno, antes lo utilizaba, esto había que aplicarlo más detallado para plan de redacción, pero ya no es necesario para ustedes, pero muchos textos literarios trabajan con el transcurso del tiempo. Durante el siglo XX, todo lo que transcurre. Después de 2 años, transcurrió tiempo. Atentos, porque no somos estáticos, no todo ocurre en un mismo lapso de tiempo. Perfectamente algo puede distenderse a través de los tiempos. Ojo, no se confundan en esta entrega de información por fechas. En 1920 ocurrió tal cosa, en 1930 ocurrió tal cosa. No, 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 no. Tiene que dejarse claro que hay un transcurrir de tiempo fundamental. ¿Ya? Es bastante simple. Y el último, el que ustedes manejan, de lo más general a lo más particular. Lo hablamos cuando hablamos de definiciones, ¿se acuerdan? Siempre es bueno trabajar de la idea más amplia e ir acotando, ir podando hasta llegar a las ideas más específicas. Por ejemplo, cuando decíamos, oye, ¿qué es un gato?
Un gato es un animal, partimos con eso. ¿Por qué? Porque no es una cosa, no es un objeto propiamente tal así táctil, ¿verdad? Sino que ya sé que es un ser vivo. Es un animal, mamífero, es decir, salvo que sea una ballena, nada, salvo que sea un murciélago, vuela. Felino, no es cualquiera, no ladra, no muge. Felino, pequeño, es decir, no es un león, no es una pantera, no te va a devorar. Pequeño y doméstico. Perfecto, son nuestras mascotas. ¿Viste cómo entregamos la información? Es parecida a la enumeración descriptiva. Muchas veces incluso, más de alguno piensa que puede ser una suerte de enumeración descriptiva. Podría ser, pero es demasiado específica. ¿Por qué? Porque parte por la idea más general y va decreciendo como una especie de triangulación, ¿verdad? A la idea más específicas o simplemente decir al detalle. Es una muy buena forma de entregar elementos, porque también juega con el descarte, con lo que ya no es, va podando. ¿Te has dado cuenta? Reducir el objeto. ¿Mm? Reducir el objeto. De repente uno lo ve, por ejemplo, en criminología, ¿verdad? De repente uno dice, oye, ¿cómo pillan a estos compadres? Hay perfiles para pillar a quien tiene el malhechor y todo, y parten por la idea, mira, debe tener entre 40 y 50 años, van descartando. Después, van descartando, vas descartando hasta que quedan con los menos para poder fiscalizar. Una suerte así. El mismo proceso mental, cuando vamos definiendo de lo más general a lo más particular. ¿Para qué? Para obtener el objeto específico, la información. ¿Les queda claro? Mm, ¿Sí o no? sí, Ya. profe. Ya. Chiquillos, algo sumamente importante también que decirles. No crean que en un texto se da uno solo. Perfectamente se pueden complementar. No hay ningún problema. Pero ahí está nuevamente lo que yo insisto. Antes la PSU lo hacía, te tiraba, perfectamente te podría tirar un ejercicio aislado y te decía cuál era el modo expositivo presente. Causa-consecuencia. Perfecto, no eran los demás. Pero de repente te podría preguntar, en el texto anterior, ¿cuál es el modo, verdad? El modo que prevalece o predomina en el texto anterior. Chuta, cuando te dice que predomina, significa que hay más de un modo. Entonces, ¿cómo yo resuelvo el predominante? Siempre buscando la intención comunicativa. Por ejemplo, si yo digo, las aves son muy distintas a los reptiles. Las aves vuelan por los aires y anidan en nidos de altura. En cambio, los reptiles suelen anidar en tierra. Son de sangre fría y no poseen plumas. ¿Te diste cuenta que hice, no? Tengo dos ahí. Doy descripciones, por lo tanto, perfectamente podría haber enumeración descriptiva por aves y por reptiles. Pero a la vez que hice, los diferencié. ¿Qué predomina? ¿La descripción o la diferencia? ¿O el contraste en este caso? Va a acabar. La diferencia. Por lo tanto, predomina la descripción, porque lo que quiero hacer es que entiendan que las aves son una y los reptiles son otros. Separar Ya, las cosas. separarlos. Siempre la intención comunicativa. Se va a cortar, así que reingresen nomás y esperemos que los chiquillos puedan reingresar por lo menos en la segunda parte, los que quedaron sin luz. Así que... ¡Ah! Se cortó.